Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy cordial y la bienvenida al programa del Dicho al Hecho de César Alirio y de María Eugenia. Muy buenas tardes a ustedes. Este es el programa del Dicho al Hecho que sintonizan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. Es muy difícil que los seres humanos, para la mayoría, dejar de tener en cuenta el pasado, olvidar el pasado, o decir, no vivo del pasado. En algún momento nos quedamos con el pasado por algo, por alguna situación que hayamos vivido. Pero hoy vamos a hablar por qué nos quedamos anclados al pasado. Y hay una frase que trae la invitada de hoy, que es Ángela Rojas, comunicadora y coach. No hay que renunciar al pasado porque sea malo, sino porque está muerto. Una frase de Tony de Melo. Muy buenas tardes. Ángela, muy buenas tardes, bienvenida. Hola María Eugenia, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia de Radio Bolivariana y también para las personas que siguen el sistema Crea Excelencia, que sé que están muy pendientes de esta emisión porque de alguna manera ya hemos trabajado en este tema y hoy vamos a hacer profundizaciones muy interesantes. No es un tema quizás fácil, conocido, que a veces rehuimos, pero que vamos a tratar de auscultar de alguna manera para que podamos diagnosticarnos, autodiagnosticarnos y saber de pronto en qué puntos aún estamos anclados a ese pasado que nos paraliza. Anclados al pasado. Recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana, 411-7882. ¿Qué es anclarse? Yo hago la referencia como a esa parte de un barco que va en alta mar y en algún momento tira un ancla para quedarse ahí y no moverse. En el momento en que esa ancla se fija a una profundidad, digamos que da una estabilidad, pero puede ser una estabilidad falsa, ¿cierto? Y de ahí en adelante existe ese estancamiento, esa parálisis que no deja avanzar. Estabilidad falsa. ¿Es falso porque por lo que está en el fondo del mar, en el agua, o por qué? Precisamente porque es como tirar una brida hacia atrás. Entonces vamos a intentar avanzar y esa pita, esa cadena vuelve, impulsa hacia el pasado. Entonces, ¿por qué digo que puede ser falsa? Porque muchas veces nosotros, como decíamos la frase que citaste de Tony de Melo, a veces las cosas no tienen que tener ese matiz de malas, de desagradables. Y esa frase va acompañada de una figura que a mí me parece muy bonita y son unas rosas marchitas. Las rosas son muy hermosas y cuando un enamorado le da a su novia, a su esposa, a su futura esposa, unas rosas, uno puede quedar maravillado. Y la rosa, fuera de ser hermosa, también tiene unas espinas. Pero una vez esas rosas se marchitan, ¿qué vamos a vivir del recuerdo de la rosa marchita? No, de las rosas bonitas. Exactamente, entonces a nosotros el pasado nos sirve en cuanto nos impulse, en cuanto nos lleve a la creación de nuevas cosas, de nuevos aprendizajes. Pero en cuanto nosotros estamos recordando, por ejemplo, una vida que pudo haber sido maravillosa, pero es un recuerdo de lo que yo fui, de lo que viví, de lo que pudo haber pasado, y no lo suelto. Entonces, ¿cuándo voy a tener nuevas experiencias, nuevas oportunidades? Entonces, no quedarme anclada, ¿cierto? En el pasado o al pasado, sino mirar, ese momento pudo haber sido difícil o el mejor, pero hay que seguir para adelante. Anclados al pasado, recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana, y con Ángela Rojas, que es la coach que nos acompaña hoy en el programa, ustedes pueden hacer sus aportes, plantar inquietudes. Hay una cultura en nosotros, refirámonos a los colombianos, Ángela, de vivir mucho del pasado, porque uno conversa con muchas personas. No, es que mi mamá tal cosa hizo mi papá, o es que mi enamorado tal cosa, o es que tal gobierno tal cosa y yo no puedo soportar eso, yo no. ¿Qué pasa ahí? Hay una o anticultura, pues, porque cuando uno nos está construyendo, una vez me hicieron esa observación, es una anticultura.
Lo que pasa es que yo pienso que lo vemos hasta en las propias conversaciones. Nosotros estamos en una conversación y en vez de ir hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Estamos como siempre retrocediendo, recapitulando, viendo lo que hicimos, lo que nos sentamos muchas veces a conversar y recreamos todo el tiempo esas historias del pasado, del hombre con que viví, de lo que hicimos, de a dónde fuimos a pasear, y nos quedamos como en un anecdotario. Y entonces, de alguna manera, ese anecdotario muchas veces también se llena de cosas negativas, de la tristeza, de la angustia, del dolor. Hay una cita bíblica que a mí me parece muy bonita, y es que en Isaías se dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago toda cosa nueva. Y otra vez vamos a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero es que para nosotros poder abrir esos caminos en el desierto y esos ríos en la soledad, necesariamente tenemos que hacer un corte de todas esas memorias que nos están aprisionando, que nos están estancando. Por decir algo, una persona tuvo alguna situación difícil de pareja, se iba a casar y resulta que por alguna circunstancia falló la relación y se quebrantó como ese compromiso matrimonial. Esa persona puede quedar pegada ahí a que todas las mujeres son malas, a que todos los hombres son malos porque me sucedió esto. Entonces no se puede dar la oportunidad de abrir ese camino en ese desierto, otra vez hacer un rompimiento de la soledad, porque se quedó anclado a una experiencia que quizás no fue exitosa y todo el tiempo está rememorando esas memorias. En la cita bíblica, ¿qué nos enseña de Isaías? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Entonces, mira que nos está haciendo como una advertencia a esta parte mental y emocional, porque cuando nosotros rememoramos una memoria, también estamos haciendo alusión a una emoción, ¿sí? Entonces, cuando anclamos un pensamiento a una emoción, eso nada más nos está quedando ahí de atajo para no movilizarnos, para no progresar, para no seguir hacia adelante. Hay una historia de un elefante pequeño que cuando estaban los circos, porque ya esto está muy prohibido, los animales en los circos, a los elefantes pequeñitos les ponían una estaca y los amarraban a esa estaca. Y el elefante intentaba movilizarse y no podía. Y al cabo de las semanas el elefante desistía de movilizarse. Cuando ya el elefante crece, simplemente lo siguen amarrando con una cuerdita súper frágil a una estaca súper pequeñita y el elefante por mera recordación se queda ahí. Cuando ya el elefante mide muchísimos metros y pesa muchas toneladas, no sería sino intentar dar un paso y pues se quitaría esa ancla de un momento a otro. Así nos quedamos nosotros como seres humanos, anclados quizás a cosas muy pequeñas, pero que son determinantes a la hora de nosotros alcanzar metas, resultados. Sí, bueno, entonces no es que haya esa cultura, ¿no?, del pasado, de quedarnos ahí. No, yo pienso que sí. De alguna manera la construimos, la hemos traído en nuestro árbol generacional y la promovemos a través de muchos hábitos y de muchas cosas. Entonces lo que hay que hacer es como esa conciencia para poderla hacer el corte en eso que necesitamos. Porque el hecho de que se construya masivamente no quiere decir que sea lo normal o lo adecuado o lo recursivo. Bueno, a ver, ¿cómo empezar? Hay recuerdos o hay historias muy trágicas, muy dolorosas. Partamos, por ejemplo, de lo que puede haber sucedido. ¿Cómo empezar a decir? Porque la recomendación de los especialistas de la mayoría es, bueno, el pasado estuvo ahí, no se quede ahí, pero que le sirva para, dijéramos así, reflexionar, revisar, actuar diferente, trabajar distinto. ¿Qué empezar a hacer ahí uno como ser humano cuando está tan anclado al pasado? Que nos sirva como un aprendizaje, yo pienso que eso es lo primero. Y también desarrollar una capacidad de resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sobreponernos a la adversidad.
Una de las cosas que nosotros quizás hemos visto culturalmente es como ese miedo a la muerte. Yo digo que lo único que nosotros tenemos fijo, seguro e inevitable es la muerte. Cada día que vivimos nos estamos acercando más a ello, nos estamos despidiendo más de este espacio terrenal. Sin embargo, ¿cuál es la configuración que nosotros tenemos frente a la muerte? La más caótica, la más dolorosa, pues casi que desarrollamos traumas frente a ello. Y cuando nosotros pudiéramos coger la muerte como algo más natural, donde le demos el espacio también al dolor, ¿cierto? Obviamente nosotros construimos una relación con una persona que se va y eso nos puede doler, crea un vacío, pero entre ese dolor y ese sufrimiento y ese apego hay varias cosas que hay que restablecer y que aprender. Entonces, tengo la historia reciente de una persona de una mamá, una matrona, hija como de 12, 15 hijos, una persona que ya estaba muy enferma, 20 y pico de años, muere. Y los hijos, aferrados a un dolor muy grande, se niegan a llevar las cenizas a un osario. ¿Por qué? Porque la quieren dejar en la casa, entronizada en la sala todo el tiempo, que porque no aguantan el dolor de la muerte de su madre. Yo digo que este tipo de situaciones a nosotros nos llevan como, digamos, de alguna manera a no agradecer. Cuando nosotros podríamos agradecer el don de la vida, el aprendizaje que esa persona nos dio y seguir hacia adelante. Tengo referencia a que hay muchas personas en este momento de esa familia enfermas, con dolores físicos, con enfermedades desarrolladas, porque no han podido asimilar la muerte de una mamá. Y eso es muy cultural. En alguna oportunidad me contaron de una mamá que vio morir a un hijo. Culturalmente nosotros pensamos que siempre son los padres los hijos los que van a enterrar a los padres y no viceversa, sí. ¿Cierto? Entonces, para una mamá, ver morir a un hijo puede ser algo muy, muy difícil, muy doloroso. Es uno de los duelos más difíciles de elaborar, dicen los expertos, sí, exactamente. Los especialistas, sí. Entonces, la referencia de este caso es que la mamá, muy adolorida, fue al funeral de su hijo todo y luego les pidió a los hijos, porque el joven como que fue atropellado por alguien de una manera pues muy irresponsable, ¿sí? Entonces la mamá, una vez terminó el funeral, pidió ir a una iglesia donde siempre iba con el hijo, semanalmente como a esa misa y todo, y ella fue y le dio las gracias a Dios y expresó perdón por la persona que había atropellado a su hijo. Y los miembros de la familia se disgustaron mucho, que porque ese no era un motivo para tener gratitud y perdón, sino también para desarrollar un rencor. Y es cuando yo te digo que si nosotros no desarrollamos una emocionalidad adecuada, nosotros vamos a crear unas situaciones de rencor, de rabia, de quedarnos estancados y quizás hasta causarnos un daño en lo biológico. Sabemos que el cáncer muchas veces está producido por emociones de rabia, de rencor, de no perdón, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros en nuestro egocentrismo, en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, no nos permitimos avanzar, simplemente por no bajar la cabeza, por no perdonar, por no ser sumisos ante muchas situaciones, estamos desarrollando esos anclajes al pasado que inevitablemente no nos van a dejar crecer. Bueno, ¿está usted anclado al pasado? ¿Qué sucede? Porque cree que no ha podido salir de determinadas historias de vida que tuvo en años atrás o muchos años, porque uno oye historias de muchos años. Usted puede llamarnos al 411-7882, que es la línea participativa de Radio Bolivariana, que Ángela Rojas, la coach que está con nosotros aquí, puede conversar con usted en ese sentido. Usted mencionó, entonces yo le preguntaba qué hacer, entonces usted nos decía, voy con el oyente, primero, trabajar lo de la resiliencia, ¿cierto? Y que no es fácil, es tenerlo como un aprendizaje el pasado, pero la resiliencia de superar, de salir adelante, pese a las dificultades, al dolor. Esa es una de las enseñanzas que usted nos está dando hoy para salir del pasado. Luego hablamos de esa emocionalidad adecuada que usted nos dice, porque hay un oyente ya que quiere participar en el tema de hoy.
Muy buenas tardes a quien nos llama por el 411-7882. Muy buenas tardes, doña María Eugenia. ¿Cómo me le va? Para felicitarla por el programa. Gracias, muy amable. Para preguntarle a la profesora Ángela. Sí. Que lo que pasa, profesora, es que uno todos los días tiene que ver mucho con el pasado, porque está mirando las fotos, los recuerdos, todo aquello que le recuerda vidas anteriores. Entonces evitarla es como muy difícil. Uno la evita, pero ella siempre está con uno. Y hay un libro por ahí muy interesante que dice El olvido que seremos. El de Héctor Abad. Y habla de aquellos seres tan queridos y tan amados que hemos tenido, que por mucho que hayamos vivido con ellos, nosotros no lo podemos olvidar. Hablamos también de esos seres queridos, hablamos de nuestras vidas pasadas, de que siempre estarán con nosotros y nos perseguirá. Entonces la pregunta mía es, ¿uno cómo hace para sobrevivir con el pasado que ya pasó, pero que sigue estando presente en el día a día de nosotros? Y lo recordamos en fotos, en nuestros recuerdos, en fechas, esas fechas conmemorables, esas fechas que vienen, fortuitas o no fortuitas, pero que siempre están con nosotros cada año, cada mes, un día, un sueño. ¿Cómo hacemos entonces para manejar todas esas situaciones? Y muchas gracias. A usted por su aporte. ¿Cómo sobrevivir con el pasado? Las fotos, ya trae a colación las fotos y las fechas. Es normal, ¿cierto? Que yo vea fotos y que recuerde. Claro no es que quedarme sí. Ahí. Gracias. Si no, la historia no tendría ninguna fundamentación y aprendemos de la historia, ¿cierto? Para no repetir los mismos errores. Lo que pasa es que yo pienso que nuestro oyente utilizó una palabra clave y ella dice que cómo hacemos para olvidar o que si podríamos llegar a olvidar, ¿cierto? Y creo que ahí está el quid del asunto, porque es que no se trata de olvidar. Se trata es de aceptar y seguir hacia adelante. Cuando yo acepto, eso me da la capacidad de sobreponerme a esa adversidad, si fue que la hubo, y emprender un camino, continuar. Es como una mariposa. ¿Tú te imaginas? La mariposa sale de la oruga. Si la mariposa se niega a volar, porque no quiere desprenderse de ser oruga, jamás va a ser mariposa, jamás va a volar. O sea, nuestra transformación siempre está al desprendernos de una estructura vieja, de un hombre viejo que nosotros tenemos. Simplemente si nosotros hacemos ese trabajo de quitarnos esa armadura, ese escudo, vamos a poder seguir hacia adelante. Y no, el problema realmente no está en que yo vea o no vea una foto. O recuerde una fecha. O tengamos seres queridos que llevamos en nuestro corazón y que a veces con nostalgia los podemos recordar, bien sea independiente de un aniversario de muerte o no. El problema está en que yo no me permita seguir hacia adelante porque ese recuerdo se volvió una roca en el camino, ¿sí? Entonces, o la piedra en el zapato, como dice. La piedra en el zapato. Entonces pensemos nada más en la mariposa. De oruga tengo que hacer la transformación a mariposa para poder volar. A propósito de las fotos, puede ver uno, por ejemplo, si ya no tiene la mamá o el papá, o a esa persona quien uno quiso y no la tiene, pero no es quedarse ahí sufriendo, renunciando a todo, sino aceptando. Lo que usted, el ejemplo que ponía hace un rato, de las pérdidas, ¿cierto? De la mamá que se murió, del el papá que se murió, es aceptar que ya no existe, pero mi vida sigue adelante, es aceptar, no olvidar que tuve la mamá, que tuve el papá, que tuve el enamorado, todo eso, no es eso. Exactamente. Con esto que estás diciendo, también recuerdo otra anécdota de unas personas que compraron una alfombra y era la alfombra preferida de alguien que murió. Y la esposa de este señor que murió, no permitía que nadie, absolutamente nadie, pisara la alfombra. Entonces había nietos en la familia, niños que querían entrar a un cuarto, y ese cuarto, digamos que se volvió como un monumento, intocable. Y entonces eso se vuelve ahí como, digamos que un mito. ¿Por qué? Porque a esa alcoba no se puede entrar, esa alfombra no se puede tocar, así haya costado millones de pesos, nadie puede disfrutar de ella.
simplemente porque esa era la alfombra que Julanito compró antes de morirse. A eso es a lo que yo me refiero. ¿No sería más bonito sentarnos en esa alfombra, disfrutar esa habitación tan bonita, rememorando ese gusto, digamos, esa emoción que tuvo esa persona que se murió y que le despertaba esa alfombra? Sí. Bueno, ¿qué más hacer, Ángela, para esto de no quedarnos ahí en el pasado? Recordar, sí, pero no quedarnos ahí. Devolvernos, no salir adelante, no surgir, no volver a tener una nueva relación, no volver a vivir, renunciar a las ilusiones, a los sueños, a todo, porque muchas veces sucede eso. ¿Qué más hacer además de la resiliencia? Yo pienso que es como cuando nosotros tenemos varias puertas y si no cerramos una, no podemos abrir otras, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que es esa puerta que yo necesito cerrar para que otras automáticamente se abran. No sé, María Eugenia, si tú has visto de pronto en las redes sociales la historia de Nick, que es ese hombre que nació sin brazos y sin piernas. Él dice que al principio fue muy complicado asumir esa relación consigo mismo en su vida, porque obviamente las condiciones de movilidad, de relacionarse con otras personas, a él le costaba. Más aceptar que no tenía todos sus miembros y todo. Exactamente. Cuando él hace un corte en su vida, cuando él logra esa palabra que tú dijiste, aceptación. Bueno, soy diferente a las demás personas, mis condiciones físicas son diferentes, pero si yo estoy en esta tierra es porque pues alguna misión y algún propósito tengo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Él necesariamente tuvo que cerrar una puerta para poder abrir otras. Y hoy es una de las personas que viaja por el mundo haciendo motivación. Tiene una esposa hermosísima, un hijo, bebé, súper lindo. Y este hombre está pleno, feliz en su interior. No porque su condición física le haya dado esa felicidad, es porque él, en su ser interno, encontró motivos para ser feliz, encontró un propósito y una misión. Cuando nosotros conectamos también con ese propósito y esa misión de servicio, de entrega, de para qué estoy yo en esta tierra, yo voy a poder, digamos que volar como esa mariposa y quitarme esa estructura vieja de la oruga. Bueno, ¿de qué otra manera, Ángela? Yo pienso que... Porque los ejemplos que nos está poniendo son muy válidos y nos llevan como a decir, bueno, si aquel, lo que hacen las personas que tienen problemas de adicciones y que están en estas comunidades de los 12 pasos, ¿cómo van? Y el ejemplo de ver que el otro que tiene unas dificultades quizás peores ha podido surgir y salir adelante y no se quedó y ellos se trabajan el solo por hoy. Esos ejemplos que usted nos está poniendo son muy válidos, de cómo no quedarme en esto, me faltaron 2 o 3 dedos, que no es fácil, pero puedo seguir adelante, porque tengo vida, y si tengo un propósito, lucho por él, y no me quedo pensando, no tengo los 3 o 4 dedos, ¿cierto? Pero sigo adelante. Esos ejemplos son muy interesantes. Yo creo que hay algo y es valorar el presente. Presente no hay sino uno, que es el segundo exactamente que estamos viviendo. Conectamos con ese presente mediante una respiración profunda. A nosotros se nos olvidó hacer respiración profunda. Cuando yo logro respirar de una manera profunda y consciente, no puedo estar pensando ni en el pasado ni en el presente. Y el que quiera hacer el ensayo lo puede hacer en este momento, y eso es una realidad. Nosotros, de alguna manera, se nos olvidó estar atentos al otro, mirarlo a la cara, tener una escucha activa. Y una escucha activa, digamos que es una escucha desprovista de la crítica, del juicio. Y mientras yo esté escuchando al otro de manera atenta, estoy en un momento presente que me permite desligarme tanto de la preocupación como de la ansiedad, ¿sí? De qué es lo que está pasando, cómo va a pasar. Estar en el presente es algo que a nosotros nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a tomar decisiones, a estar en un eje de tranquilidad, de centrarnos, de
ocuparnos, que es contrario a preocuparnos. Y eso nos va a brindar mucha estabilidad. De alguna manera, cuando uno se pilla a sí mismo, como en esos estados de que otra vez me fui al pasado, es ¿a qué estoy evitando? ¿A qué le estoy haciendo el quite de estar aquí presente con María Eugenia, simplemente mirándola y conversando de lo que estamos conversando? En este momento nosotras dos estamos interactuando de manera atenta, en compromiso con lo que estamos haciendo, pero también siendo responsables ante una audiencia. Como estamos viviendo este momento presente, con un grado de concentración y de atención, para mí es imposible estar pensando en lo que hice hace una hora o en lo que voy a hacer dentro de una hora. Sería un caos. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí. Entonces realmente cuando nosotros estamos atados al pasado es porque definitivamente nosotros no estamos viviendo el momento presente. Uh-huh. Y sí, y usted nos decía lo de la respiración profunda. ¿Qué es lo de la respiración profunda en el ejemplo? Yo pienso que nosotros por tanta emotividad y tanto dinamismo sobre información que tenemos a nivel tecnológico y tanto ruido mental, se nos olvidó hacer esa respiración de llenar los pulmones adecuadamente de aire y botar el aire de manera adecuada. Cuando nosotros logramos una respiración profunda, estamos oxigenando nuestro cerebro para tener unos pensamientos nuevos, renovados. Estamos llevando sangre a todo el cuerpo. Y quizás es uno de los entrenamientos que también hemos olvidado. Un niño cuando nace respira profundamente y tú lo ves porque el estomaguito se le sube y vuelve y le baja. Nosotros en el día a día estamos teniendo unas respiraciones superficiales y al tener respiración superficial también estamos llenos de dolores físicos, de dolor de cabeza, de ansiedad, de preocupación. Entonces por eso yo te decía, cuando nosotros estamos como en esos estados de angustia, de ansiedad, de depresión, es porque no estamos viviendo el momento presente. Y una de las maneras más concretas, digamos que a nivel biológico, de nosotros conectarnos con ese presente es mediante una respiración profunda. Porque a veces decimos, uno escucha a muchas personas que erróneamente dicen, es que tengo Alzheimer, es que me está pasando esto, y no es, sino que su mente está por allá en lo que pasó el día anterior, hace 15 días, hace un año, y no está aterrizado, entonces le está saliendo todo lo que en ese momento. El propósito que tenía se va a pique, ¿cierto? Lo que tenía ahí como meta, tampoco, porque esa persona no está concentrada en lo que usted dice, en ese presente, en ese momento que tiene un compromiso, que tiene un propósito, y está en otro lugar, está en ese pasado que no le está aportando, antes le está, ese presente que es tan valioso, lo está tirando por la borda, lo echa a un abismo. Dicen que la mente es la loca de la casa. Nosotros tenemos que ser muy vigilantes de lo que pensamos y cómo pensamos, porque de alguna manera, y está también estudiado científicamente, que muchas enfermedades mentales son más propicias a personas que precisamente desarrollan esos hábitos disfuncionales como los que estás diciendo, estar anclados solamente a cosas del pasado, a memorias tristes, a memorias depresivas, a no perdonarse. ¿Y qué hace entonces la mente? Crea un mundo donde sumergirse o recurre a hábitos que no son los más adecuados, como hablabas ahora de tipo de las adicciones, ¿sí? Una persona que está buscando sumergirse en un mundo irreal, fantasioso, subrepticio, a través de las adicciones simplemente. Y ellos hacen ese ejercicio, ¿cierto? De decir, bueno, el pasado ya fue, el presente lo vio, el futuro es incierto, entonces se trabaja en eso, decir, estoy aquí, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo vivir como persona diferente? Y cómo propiciarle a los demás una vida diferente, porque uno coadyuva con la vida del otro. Sabes que, María Eugenia, es que yo pienso que nosotros, ahora con lo que tú decías culturalmente, a nosotros nos enseñaron que había que construir un pasado para fijar un futuro, pero se les olvidó decirnos que es que el presente es este minuto que estamos viviendo. Y en ese momento nosotros perdemos como toda una perspectiva. Y ahí radica esa importancia. Cómo
utilizar eso que viví, pero de una manera productiva, que me lleves a un aprendizaje, a una vivencia nueva, maravillosa de lo que yo puedo hacer. Yo hago esto en la proporción, voy a irme al ser interior, yo hago esto en la proporción de que yo no tenga miedo, que esté muy seguro, puedo empezar a vivir ese presente y dejar, no anclarme en el pasado, porque vemos que nos quedamos por el miedo sumidos en ese pasado, porque tenemos miedo de entrar a nosotros mismos y mirar qué me pasó con determinada circunstancia que me fue adversa hace 1 año, 2 años, 5, 10, 15, ¿cierto? Que viví en mi familia o que viví en mi relación de pareja o en la universidad, en la oficina. Es eso, es ese miedo a mirar qué hay ahí, qué causó en mí, qué puedo hacer, cómo trabajar, qué ayuda busco. Es también eso que nos lleva a quedarnos en el pasado. Sí, y de alguna manera también yo pienso que el pasado está determinado por cosas que hay en el inconsciente y que son las que estás mencionando y que nosotros no conocemos. Los seres humanos, pues mucha gente dice es que pues todos tenemos un rayón, y la verdad que algunos en una medida tendremos unos y otros tendrán una cantidad mayor, pero sí hay heridas que a nosotros nos determinan y que nos asustan y que nos crean esos miedos. Por decir algo, voy a citar un caso que conozco de un caballero que tuvo mucho abuso por parte del padre, maltrato físico, emocional, un señor con un lenguaje bastante áspero, burdo, degradante, y este muchacho lo que hizo fue desarrollar como una coraza de soy muy fuerte, soy muy guapo, los hombres no lloran, sí. Y hoy su relación de pareja está absolutamente resquebrajada, precisamente porque este hombre es un hombre de hierro. Entre comillas, de hierro. Entre comillas. Y tampoco hay hombres de hierro, ni mujeres de hierro. Entonces no cede nada ante su esposa, porque él considera que todas las demandas de la mujer son inaceptables, porque ella es mimada, porque ella es demasiado tierna, porque es demasiado suave, porque ella quiere más atención de la que es y porque él no está dispuesto a ceder. La coraza. La coraza. ¿Y qué es lo que finalmente él está defendiendo? Está defendiendo es ese no sentirse tan herido, tan vulnerable como se sintió de niño. Entonces mira que ahí son unos programas inconscientes que necesariamente él necesita volver a conectar para saber que ahí están, porque inevitablemente los programas están ahí, solamente que él no los tiene tan claros y no sabe que eso es lo que lo puede estar determinando a no dar un paso adelante en una relación de pareja. Entonces por eso yo digo que inevitablemente de alguna manera todos estamos anclados a un pasado, a veces un pasado consciente, pero otras veces es un pasado inconsciente. Los seres humanos tenemos heridas emocionales que necesitamos sanar, que necesitamos reconocer, que necesitamos, por duras que sean, mirarlos a los ojos y decir, esto a mí me marcó y todavía me tiene con un dolor y no lo quiero reconocer, ver, determinar, porque no, eso es intocable. Y a veces es intocable porque nos puede remover dolor y otros porque decimos, a mí no me importó, eso a mí me resbaló. Y nos está determinando ese momento presente y ese futuro, pero son anclajes al pasado demasiado fuertes. Una niña que fue violada, por ejemplo, o que fue manoseada por un papá, por un abuelo, por un tío, dice, yo no quiero recordar ese pasado, no quiero recordar ese momento. Pero son mujeres que en este momento pueden estar ansiosas, tristes y que pueden tener problemas de pareja. Relaciones fallidas. Exactamente. Sí. Inclusive no siempre solamente en lo romántico, No. frente a cualquier figura de autoridad. Es que me cuesta mucho cuando mi jefe me habla, me cuesta mucho cuando me critican, me cuesta mucho cuando alguien no me reconoce. ¿Qué es lo que pasa en mí? Y es porque esa herida está ahí determinando, haciendo ese anclaje en la persona. ¿Cómo más, Ángela? Para que nos vamos a unos mensajes, ¿qué más hacer? Bueno, yo pienso que una de las cosas que nosotros más necesitamos hacer es tener como esa autodeterminación
de ponerle frente a eso que nos causó dolor y poderlo mirar, reconocer para poderlo sanar. Creo que eso es determinante. Hay emociones en nosotros que nos pueden traer tristeza, frustración, dolor, y nosotros se lo podemos acomodar a muchísimas cosas, cuando definitivamente lo que necesitamos es ver ese espejo, reconocer qué es lo que está pasando para poder hacer el corte, la ruptura que necesitamos y seguir, continuar. Autodeterminación, entonces no es nadie en quien me va a ayudar, sino que soy yo. Claro que en determinados momentos puedo buscar una ayuda, pero es lo que yo determine, ¿cierto? Ponerle frente a lo que me está causando esos problemas y que viene del pasado, soy yo, no es otra persona. Es que la primera autodeterminación que yo pienso es reconocer que hay algo que yo necesito sanar, que necesito dar un paso, que si estoy apegada a algo del pasado. Entonces, cuando yo me autodetermino a mirarme a mí misma, ya sí busco los recursos. Es como cuando hablamos en el caso de una persona con una drogadicción, por ejemplo. Todo el mundo le puede decir busque ayuda, busque ayuda, busque ayuda. Mientras la persona no lo quiera, no va a pasar nada. O sea, tengo que reconocer que sí tengo un problema de adicción para poder dar ese paso. Aceptar. Pero no es por señalamiento. Ni por obligación. Ni por obligación. Sí. Es aceptación. Es aceptación en primer lugar. Bueno, la autodeterminación, ¿esa es otra cosa que hacer? Yo pienso que la autodeterminación es esa. O sea, yo me autodetermino a aceptar eso que hay en mí, que quiera o no quiera, está como suelto. Y que necesito dar el paso para poder buscar los recursos que me lleven a un estado diferente. Bueno, vamos a los mensajes de esta hora en el programa del Dicho al Hecho, para seguir hablando en un momento de por qué nos quedamos anclados al pasado. Es muy común que los seres humanos nos quedemos anclados al pasado, pero aquí hay unas recomendaciones que nos está haciendo Ángela Rojas, la coach, que hoy nos acompaña en el programa, y recuerde que su participación es muy interesante y nos puede llamar al 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. ¡Hey, qué bueno que te encuentro! ¿Te acordás de mí? Ayer al mediodía, ahí cerquita de la Alpujarra, yo iba a pasar la calle y vos paraste el carro para cederme el paso. Quería darte las gracias por pensar en mí, por cuidar mi vida, aunque yo sé que cualquiera en tu lugar habría hecho lo mismo. Después de todo, Medellín está llena de ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. He aquí un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lo que más recuerdo es la soledad que sentía al estar aparte de la demás gente. A fin de cuentas, beber no era divertido para mí. Desde que empecé a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, tal vez el regalo más grande que haya tenido es que me volví a conectar. Soy nuevamente parte del universo. Me estimo a mí mismo y eso es hermoso. Alcohólicos Anónimos ha sido un milagro en mi vida. Alcohólicos Anónimos sí da resultados. Alcohólicos Anónimos da resultados. Llámenos a la línea de ayuda 018-510-522 o busque su grupo más cercano en www.cnaa.org.co. En la librería UPB, amplia y variada oferta de obras de editores nacionales y extranjeras. Tenemos descuentos especiales para la comunidad universitaria. Visítenos en el campus de Laureles. Mayores informes a través del 354-4565. Ángela Rojas, la coach, estamos hablando de el pasado, por qué nos anclamos en el pasado. Y yo quisiera, amables oyentes, que con ella pues nos dijera que tienen que ver los apegos en esto, en por qué nos quedamos ahí, en ese recuerdo negativo que nos hace daño y que nos quedamos muchas veces ahí por
por la falta de esa, trabajar la resiliencia, por miedo, porque nos quedamos cerrando puertas, porque no valoramos el presente, como usted nos decía, no tenemos una autodeterminación, ¿cierto?, de ponerle frente a las situaciones que nos causaron daños, que nos hicieron mal. Y que ese pasado, hay unas situaciones que son conscientes e inconscientes. Los apegos ahí, Ángela, ¿qué tienen que ver? Mira, María Eugenia, yo pienso que nosotros hemos satanizado muchas palabras y una de ellas es el apego. Y nosotros pensamos en apego y nos dicen que apegarse a la pareja es malo, que cuando usted se apega entonces ya se esclavizó, que el apego es sumisión. Entonces de alguna manera nos han desarrollado muchas creencias, pero son creencias no funcionales frente a esta palabra. Y hay apegos que son seguros y apegos inseguros, ¿sí? Y nosotros ante todo como seres humanos debemos buscar es el balance, y el balance es el justo medio, lo que está en el centro, porque de alguna manera esos extremos son los que a veces se vuelven disfuncionales o poco recursivos para nosotros en la vida. Entonces, el apego como tal cuando es disfuncional, es una creencia o un paradigma quizás erróneo a nivel mental que tenemos y es una fantasía de la mente, pero el apego como tal no debería ser malo si lo clasificamos de esa manera. Por ejemplo, hoy que estamos tanto con el celular, que se volvió pues más importante que el cepillo de dientes, ¿cierto?, para todos nosotros, de alguna manera nos hemos apegado al celular. ¿Por qué? Porque se volvió un instrumento de trabajo, se volvió un medio de comunicación. ¿Y el celular es malo? Yo diría que no. Entonces, pues para no caer en el apego al celular, entonces lo quiebro, lo tiro, lo dejo tirado en todas partes. No. Para no caer en el apego, entonces lo boto a la basura. No. Simplemente que mientras yo tenga el celular y lo use de una manera apropiada, yo voy a cuidar de él. Pues es un elemento que costó un dinero, además que me presta cierta utilidad. Pero cuando no puedo vivir sin ese celular y es más importante el celular que mi vida y es más importante el celular que dormir y es más importante el celular que una relación persona a persona que tengo al frente, eso ya sí se convierte en un apego negativo. Sí. Entonces, mientras yo tenga algo y lo valore como tal, tengo mi pareja y a mi pareja la valoro, la quiero, cuido de ella, estoy en un apego, digamos, seguro. Apego sano, un apego sano, sí. Pero cuando yo empiezo a hacer una atadura con esa persona, que ya es cuando vienen los celos, enfermizo ya. Ya digamos que ahí estamos cayendo en algo que es disfuncional. Entonces nosotros necesitamos empezar a desarrollar una claridad frente a eso. O sea, cuando desarrollo un apego seguro y cuando ya es algo enfermizo. El apego al pasado es lo que hemos venido conversando hoy. O sea, cuando ese pasado no me permite a mí impulsarme hacia cosas nuevas, hacia resultados diferentes, hacia cosas propositivas. Ese es el pasado que a mí me está enfermando, el pasado que no me deja triunfar, el pasado que no me deja catapultarme hacia un estado de felicidad. No sé si de esa manera te quedó más o menos. No, sí, me quedó, sí. Cuando ya es enfermizo, pues no me conviene, porque antes me está sumiendo más en la situación negativa en la que estoy. Claro que sí. Pero si busco que haya lo que usted hablaba ahora hace un momento, Ángela, de buscar esa emocionalidad adecuada, ¿cierto?, frente a determinado, bien sea un objeto o una persona, pues eso me va a ayudar a mí a que me trabaje mi pasado y no me voy a quedar apegado, sino que me va a ayudar antes para revisar qué fue lo que pasó, cómo puedo seguir viviendo mejor, cómo este presente, como usted nos sugiere, puede ayudar a que yo no me quede con ese apego negativo. Esta frase, en todo tiempo pasado fue mejor. Yo quiero que hablemos de eso. Yo creo que esa frase que es tan institucionalizada es una justificación. Es una justificación para nosotros no romper las barreras del miedo y avanzar. Y
Y de alguna manera las justificaciones, decía una mentora mía, son las excusas de los adultos. Nosotros nos la pasamos en la vida buscando excusas que suenen bonito para simplemente justificar un montón de situaciones a las que no les queremos dar la cara, a las que no queremos sobreponernos. Entonces, yo pienso que todo pasado no fue mejor. O sea, hay cosas del pasado que son buenas, pero está en la capacidad de nosotros de aceptar las nuevas realidades y ser flexibles frente a lo que se nos presenta para buscar nuevas opciones y abrir nuevas oportunidades. Es que el pasado puede aportar, ¿cierto?, como puede afectar. Claro. Tiene lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Y somos nosotros si decidimos a partir de ese pasaje si nos anclamos a una felicidad o nos quedamos lamentándonos del error. Y yo me atrevo a decir, y nos deja una mirada miope, cuando yo pienso que solamente el pasado fue lo mejor para mi vida, que me pudo haber aportado algo, ¿cierto? Ese momento que viví, pero si pienso que ya no hay más, estoy quedándome con una mirada miope y no estoy mirando qué me puede dar el presente, que es otra realidad. Y me cierro a todas las oportunidades, justificándome simplemente en un decir. No, es que todo tiempo pasado fue mejor. Eso lo escuchamos repetitivamente. Sí, bueno, idealizarme, me vuelvo muy idealista con el pasado a veces. Hay seres humanos que se vuelven muy idealistas con el pasado. Y lo vemos muy a menudo. Pues personas que de alguna manera no agradecen un presente, no agradecen los desarrollos tecnológicos que tenemos, no agradecen todas las oportunidades que nos está dando la vida, simplemente porque no, lo de hace 20, 30 años fue súper bueno. No podemos desconocer los obstáculos y las realidades actuales. Eso es, pues también sería nosotros ponernos una venda en los ojos. Pero sí pienso que necesitamos capitalizar lo que tenemos del pasado bueno y lo que esta generación presente también nos está aportando. Eso ayudaría también, Ángela, a que si no idealizamos el pasado, tenemos una apertura, ¿cierto? Y esto no nos ayudaría a no generar tantos choques entre generaciones. Sí, porque a veces pensamos que los jóvenes, por ejemplo, de ahora no tienen nada que aportar, ni estamos viendo nada con las nuevas tecnologías. No, que todo lo pasado fue mejor. Vemos, por ejemplo, en la tecnología todo lo peor, lo que hace daño, lo que pervierte, lo que no sé qué. Ahí nos estamos quedando muy cerrados porque estamos idealizando el pasado y no estamos reconociendo que hay unos aportes y que siempre necesitamos aportes. Claro y voy que enseguida sí. con el oyente, sí. Y la única forma de crecer es mediante el cambio y la transformación. Ante eso necesitamos ser flexibles, porque mientras nosotros no seamos flexibles, no vamos a lograr en realidad una verdadera transformación. Sí. Muy buenas tardes a la persona que nos llama por el 411-7882. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras, con Carlos. ¿Cómo me le va, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Acerca del tema, lo que pasa es que tampoco el entorno ayuda. Sí. Si usted se pone a observar la gente con toda esa cantidad de músicas depresivas que escuchan y toda esa cantidad de nostálgicos y desengañados de la vida y las letras depresivas, no salen de ese entorno. Aparte de eso, el vallejarto, cualquier cantidad de música de carrilera, las letras más depresivas y angustiosas, donde en esas letras lo único que expresa es el no aceptar de que es que usted no es prescindible ante el otro y que todo en la vida cambia. Entonces nos mantienen en unos estados de enfermedad mental con esa música. Entonces un país así no evoluciona, no progresa y menos el espíritu. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Gracias a usted, interesante, enfermedad mental y la parte espiritual, Ángela. El entorno no ayuda. Sí, y ahí es donde yo digo que de alguna manera nosotros nos acostumbramos a obsesionarnos con el pasado. ¿Y cómo lo hacemos? De manera a veces muy ingenua, caemos en esos hábitos y en esas conductas, como nos dice Carlos. Y muchas veces una de las personas les dice, mira, no escuches tanto esa música, esos contenidos no son adecuados. Ay, no veas esas telenovelas de peleas, de agarrones, de enfrentamientos, de parejas fallidas, de relaciones, todo. Exacto, la gente no entiende, pues piensan que es capricho de uno
que es que está muy necia, que es muy caprichosa, que es muy zanahoria. No, nos estamos haciendo un daño impresionante porque nosotros no tenemos higiene mental y lastimosamente cuando otra persona lo señala tampoco lo aceptamos porque no queremos ver esa nueva realidad, esa otra opción. Claro que el entorno sí tiene una fuerza muy grande, claro, súper grande, pero una presión fuerte. Una presión demasiado fuerte y hay una industria detrás de eso que lo promueve. Hay intereses comerciales, no podemos ser ajenos a eso, pero ahí es cuando es una decisión personal qué contenido elijo y cómo lo elijo y cuándo lo elijo. Sí, y también ahí juega mucho también la enseñanza, la educación que nos den en la familia, sobre todo la familia, porque si yo digo que un niño que está viendo un papá y una mamá o unos abuelos o unos cuidadores que viven del pasado y haciéndole ver, eso también va a influir para que ese niño, y ese es el entorno, ese es el medio, todas esas influencias que tenemos, también va a influir mucho para que ese niño o ese joven pues no se quede anclado al pasado. Yo digo que el conejo se engorda con lo que yo le dé comer. Entonces, si le doy lechuga, come lechuga y se engorda con lechuga. Si le doy zanahoria, come zanahoria y se engorda con zanahoria. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de hacer la transición de la lechuga a la zanahoria. Bueno. A ver, los efectos. Pensamos que vivir en el pasado no tiene nada de raro y me aferro a seguir viviendo en el pasado, manejando resentimiento, odios, incapacidad para ser responsable de mi vida en determinado momento, ¿sí? Porque uno debe ser responsable de cambiar en su vida en determinado momento. ¿Cuáles son esos efectos, Ángela? Pues yo hice una lista que de pronto también nos sirve para cerrar el programa como conclusión. Y primero, pienso que el pasado nos paraliza y nos llena de miedo. Y los miedos son lo que nosotros nos compremos como miedo. Te voy a poner un ejemplo de algo que recientemente pasó. Una persona que tenía la creencia de que estaba diagnosticada de un lupus. Y empezó, yo ya no puedo hacer, es que yo antes hacía tal cosa, pero ya con este lupus. Bueno, supuestamente llevaba varios años con lupus. Cuando visitó un médico en estos días, le hicieron unas pruebas y le dijo, usted no tiene lupus, para nada. Entonces a ella la estaba matando el miedo a un lupus, no el lupus, ¿sí? Y eso por años a esta persona la tuvo paralizada de lo que podía o no hacer en su vida por una enfermedad que realmente no existía, sí. Y era una persona que pues yo la conozco, entonces rememora constantemente el pasado, lo que fue y lo que ya no podía hacer, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos lleva también como estos anclajes al pasado? Yo digo que a tener angustia, a tener graves estados de angustia que nos pueden llevar a la depresión, a la nostalgia, que nos llevan al sufrimiento, teniendo en cuenta que el sufrimiento es un dolor emocional y que el dolor existe, es inevitable que nos duelan las cosas, pero el sufrimiento sí es opcional. Yo soy quien determino si me quedo en un dolor porque un familiar se murió o si me quedo en ese estado de sufrimiento perpetuo por esa pérdida de ese ser humano. Pienso que también es cuando se mastican los mismos recuerdos. Entonces nosotros cogemos los recuerdos como si fuera un chicle que no queremos botar y lo masticamos y lo remasticamos y lo guardamos en una bolsita para sacarlo al otro día y volverlo, ¿sí? Cuando nosotros nos soltamos y soltar tiene un costo, ¿sí? Porque cuando yo suelto estoy dando un paso hacia la incertidumbre, hacia lo no conocido, y digamos que es un paso de fe. Fe es la certeza de lo que no vemos, de lo que no conocemos, ¿sí? Cuando estoy también anclado al pasado, estoy en un estado de no gratitud. Estoy siendo indiferente hacia las cosas que poseo y que son gratificantes, emocionantes y que me pueden estar llenando en este momento. Estado de no gratitud. Estoy en un estado también de no aprendizaje. ¿Por qué? Por lo que decíamos, el pasado me sirve para aprender y avanzar. Muchas veces en un estado de no perdón. Hay que perdonar para soltar. Una persona que no perdona no avanza. Y la adaptación y la aceptación al cambio, que era algo que decíamos desde el principio del programa,
Y otra cosa que yo digo que a mí me parece fundamental es que cuando una persona está anclada al pasado no encuentra nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de vivir, no encuentra nuevos caminos. ¿Qué es el antídoto para esto? La flexibilidad. La flexibilidad es como un resorte que me permite estirarme y a veces me tengo que encoger un poquito para poderme volver a estirar, y eso es el ser flexible en la vida, cómo me adapto a las nuevas circunstancias, al nuevo cambio, a lo desconocido. Y esto también, como mencionaba el último oyente, enfermedad mental, el quedarme ahí me va afectando mi parte mental, no se puede negar. Exactamente, es toda esa higiene mental que tenemos que construir para poder tener salud mental. Encontrar nuevos antídotos, la flexibilidad y una emocionalidad adecuada. Ángela, usted mencionó ahora a su empresa. Crea Excelencia. Crea Excelencia, ¿cómo se contactan con los diferentes medios, cierto? Sí, pues el WhatsApp es 300-526-5828. ¿300? 526-5828. Se pueden suscribir. 300-526-5828, sí. Sí, se pueden suscribir al WhatsApp y vamos a estar distribuyendo material totalmente gratuito para que ustedes puedan aprender más sobre estos temas. También en YouTube tenemos un canal con mucho material y este es como el material gratuito que estamos desarrollando todas las semanas para poder construir una nueva historia, para que las personas puedan transformarse y conocer más. Bueno, muchas gracias a usted por mostrarnos hoy algunas de las herramientas, de las posibilidades para salir del pasado y no quedarnos anclados en el pasado y no estar mirando solamente las huellas negativas que nos dejó.